Buen día, mi nombre es Daniela Daudeves. Me corresponde exponer sobre el capítulo 6, el problema número 36, cítricos y concentrados. Obtuvo los siguientes saldos al finalizar el mes de marzo. Aquí los podemos ver. En el primer punto nos piden calcular el total de ventas. Entonces las ventas netas las calculamos restando las ventas menos descuento sobre ventas menos devolución sobre ventas, nos da un total de 735.000. En el segundo punto nos piden calcular el costo de ventas. El costo de ventas lo hacemos sumando el inventario inicial más el costo de los artículos terminados menos el inventario final. Nos daría un total de 510.000 pesos. En el tercer punto nos piden determinar el total de gastos de administración. Para calcular el total de gastos, entonces hacemos una suma de los sueldos administrativos, servicios públicos, depreciación de equipos de oficina, seguros contra robos de oficina, gastos por mantenimiento. Nos da un total de 59.220. En el cuarto punto nos piden determinar el total de gastos de ventas. También sumamos lo que son fletes de venta, servicios públicos y publicidad, muestras entregadas a clientes, comisiones a vendedores y sueldo de ventas. Nos da 54.580. En el quinto punto, calcular el resultado integral de financiamiento y determine si es a favor o en contra. Resultado integral de financiamiento. Entonces lo que hacemos es restar el ingreso por intereses menos el gasto por intereses más la pérdida cambiaria. Nos da un total de menos 1.900, o sea que sería en contra, porque sería un menos, entonces sería en contra. En el sexto punto nos pide determinar el total de otros ingresos y gastos. Entonces, aquí lo que hacemos es restar el ingreso por renta de bodega menos la pérdida de venta de maquinaria y nos da menos 1.600. Menos 1.600, ok. Subimos aquí. En el séptimo punto nos pide preparar el estado de resultados correspondientes, clasificados y preparados. Y en el noveno punto nos pide separar por colores las partes del estado de resultados que corresponden a la operación de las que no corresponden a la operación. Entonces, para el estado de resultados ponemos ventas netas y costo de ventas, que ya nosotros lo sacamos y lo restamos, nos da la utilidad bruta, gastos de administración y gastos de ventas. Ese nos lo dan en el cuadro inicial, donde vemos los saldos al finalizar el mes de marzo. Entonces los ponemos gastos de administración, gastos de ventas y hacemos una suma y nos da el resultado de operaciones. Ok, para la unidad antes de impuestos hacemos una suma, sumamos y nos da este resultado y la utilidad neta y nuestro porcentaje. En el octavo, determine los porcentajes integrales. Aquí, entonces corremos. Porcentajes integrales. Costo de ventas, entonces hacemos unas divisiones para poder sacar nuestros porcentajes. Entonces el costo de ventas, costo de ventas, aquí lo dividimos, ahí espero que se esté viendo y sacamos nuestros porcentajes. La utilidad neta nos da un 15%. Para el décimo nos dice evaluar la rentabilidad de la empresa. Entonces, ya para finalizar, podemos deducir que la utilidad neta corresponde al 15%, lo que significa que la empresa es rentable. Pero debido al resultado financiero, que es este de aquí,
este de aquí, nos dio en contra, entonces podemos suponer que la empresa en futuro tiene que buscar estrategias para mantenerse y mejorar. Muchas gracias. Bueno, ejercicio 6.38. En este video te voy a poder presentar un análisis del estado de resultados de la empresa comercial Regiomontana, correspondiente al mes de septiembre del año 14. Aquí podremos revisar las ventas netas, el costo de ventas, los gastos, el resultado financiero y otros ingresos y gastos para evaluar el desempeño de la empresa. Lo primero que hice fue las ventas netas. Empezamos con las ventas netas. La empresa tuvo unas ventas brutas de 545.000. A esto se le restan 7.100 por devoluciones y 10.550 por descuentos sobre ventas. Por lo tanto, la venta neta fue de un total de 527.350. Esta es la base con la cual pude calcular las ventas netas. En el siguiente, los costos de las ventas. En esto lo que hice fue sumar el inventario inicial y el costo de los artículos vendidos y luego le resté el inventario final. Esto nos dio un total de 359.700. En el siguiente lo que hice fue los gastos operativos. En estos gastos lo que hice en parte fue que se dividieran en dos partes. La primera fue en los gastos de administración. Esto incluye los sueldos administrativos por un total de 25.000. En lo segundo lo que hice fueron los gastos de venta. A esto lo realicé fue de una manera, digamos, como donde sumé un total de 59.700 ingresados por 40.000 en sueldos de ventas, 10.000 en publicidad y 9.700 en renta y luz. En el siguiente punto fue el resultado financiero de otros ingresos y gastos. El resultado de esto fue positivo. Hubo 20.000 de ingresos por intereses y 16.000 de gasto por intereses, lo que nos da un saldo muy a favor de 4.000. Otros ingresos y gastos resultaron en una pérdida de 2.260. Esto se compone de lo siguiente. La ganancia por venta de la camioneta fueron de 10.000, pero el repomo de las ganancias fueron de 2.340. A esto se le resta la pérdida cambiaria, que fueron 1.600. Y también la pérdida en venta de inversiones, que fueron de 13.000. En el siguiente punto, el estado de resultados clasificado y presento. Aquí vamos a empezar con el estado de resultados de la empresa comercial. Lo primero fue que se calcularon las ventas netas partiendo de las ventas brutas, que fueron de 545.000. A esto se le restó pues lo que ya habíamos comentado. Y en conclusión, finalmente lo que se hizo fue que restamos los impuestos de la utilidad por 40.000 y obtuvimos una utilidad neta del ejercicio de 44.590. En el siguiente, los porcentajes integrales sobre las ventas netas, es que hubo un rubro de estados de resultados como porcentajes de las ventas netas para analizar su impacto. En los costos de ventas representa el 68,23% de las ventas netas. En los gastos operativos fue de un 16,06%. De la utilidad neta final solo fue de un 8,46% de las ventas netas. Esto nos permite ver que aunque la empresa tiene ventas altas, una buena parte se consume en costos y gastos.
En la siguiente pues coloqué los operativos en colorcito verde y rojo, los operativos versus los no operativos. Aquí podemos ver las ventas netas, los costos de ventas, los gastos operativos, entre otros. Y en los no operativos encontramos los ingresos y gastos por intereses, las ganancias por activos, em, pérdidas de inversiones y cambios. Lo que esto significa es que nos ayuda a separar lo que depende de la operación diaria de la empresa de lo que no, lo cual es muy útil para tomar decisiones estratégicas. En el siguiente, la evaluación del desempeño. Finalmente evaluamos si la empresa fue rentable, comprobando por el promedio del sector, que es del 14% de rentabilidad neta. La empresa tuvo una rentabilidad del 8,46%, lo que está por debajo del promedio, que esto nos sugiere que podría reducirse costos operativos, por lo que ya pues son muy altos. También nos sería muy útil optimizar el área financiera para aprovechar mejor los ingresos o reducir los gastos de la operación o de los no operativos. Y por último, pues además se podría revisar el tema, pues no sé, para mejorar la eficiencia en el pago de los impuestos o validar si es rentable, pero tiene mucho espacio para mejorar. Gracias. A mí me tocó el ejercicio 39 del capítulo 6. La empresa se llama Cítricos y Concentrados A. El estado de resultados integral del periodo de 1 de marzo al 31 de marzo del año 2. Ingresos. Los ingresos operacionales, ventas, menos descuentos de ventas, menos devoluciones de ventas, costos de ventas, inventario inicial del 1 de marzo y el inventario final del 31 de menos el inventario final del 31 de marzo, flete de venta, servicios públicos del 30% sobre 4.300 y los costos de artículos terminados. Para la utilidad bruta, cogí los ingresos operacionales menos los costos de venta. Costos de venta, la publicidad, muestra de entrega a clientes, comisiones pagadas a los vendedores, seguro contra robo de oficinas generales y sueldos de ventas. Para la utilidad neta, cogí la utilidad bruta menos los gastos de venta. Gastos de administrativos, sueldos administrativos, servicios públicos del 70% sobre 4.300, depreciación de equipos, seguro contra robo de oficinas generales, gastos de mantenimientos de oficinas generales y gastos por intereses. Para la utilidad operacional, cogí la utilidad neta menos los gastos administrativos. Otros ingresos, resultado por posición monetaria, ganancia, ingresos por renta de bodegaje, ingresos por intereses de rendimientos. Otros gastos, pérdida cambiaria y pérdida de venta de maquinaria. Para la utilidad antes de impuestos, cogí la utilidad operacional más los otros ingresos menos los otros gastos. Para la provisión de impuestos sobre la renta del 32%, cogí la utilidad de impuestos. Cogí la utilidad de impuestos por el 32%. Y para la utilidad del ejercicio, cogí la utilidad antes de impuestos menos la provisión de impuestos. Y ahí me dio ese resultado. El siguiente ejercicio es del capítulo 7, el ejercicio 28. Igualmente nos pide preparar el estado de resultados de la uva dorada. Está aquí. Este es el estado de resultados. Nos pide preparar el estado de utilidades retenidas, que este estado lo sacamos de las utilidades retenidas iniciales más la utilidad neta menos los dividendos.
Luego nos pide preparar el balance general, que está a este costado. Que aquí separamos el activo circulante, que sería pues el efectivo, las inversiones temporales, los clientes, pagos anticipados e inventarios. El activo circulante, que sería terrenos, plantas y equipos, depreciación acumulada y valor neto de planta y equipo. El total de los activos, el total de activo sería pues el activo circulante más los activos no circulantes. Luego tenemos los pasivos, pasivo circulante y no circulante, y el capital contable, que incluye el capital social y las utilidades retenidas. En cuanto al análisis de la información, la rentabilidad, el margen de la utilidad, entonces lo sacamos de la utilidad neta dividido las ventas por el 100%. Y pues podemos ver que la empresa es rentable, ya que por cada 100 en ventas se obtienen aproximadamente 19.57 de utilidad neta. Entonces, de acuerdo a la liquidez, que se obtiene dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante, que serían entonces 1.11. Esto indica pues que la empresa tiene suficiente capacidad para pues cubrir las deudas a corto plazo. Y en cuanto al endeudamiento, que se mide a través de la razón de deuda, que compara el pasivo total con el activo total. Entonces sería 0.27 y pues indica que la empresa tiene un bajo nivel de endeudamiento, lo que es positivo pues ya que no depende de una gran deuda para financiar sus operaciones. Hola, buenas tardes, mi nombre es Erika Andrea Correa Álvarez y en este video les voy a presentar el ejercicio que me corresponde de aplicación estado de resultados y estado de situación financiera. El ejercicio que me corresponde es el 7.30. Entonces el ejercicio nos presenta información financiera de la empresa DESA al 31 de agosto del año 4. Y el primer punto es ordenar la balanza de comprobación siguiendo el siguiente orden: activos, pasivos, capital, ingresos y gastos. Lo que hice para ordenar la balanza de comprobación fue como observar cada cuenta y preguntarme: ¿esto es un activo como caja, bancos, cuentas por cobrar? ¿O es un pasivo como proveedores, documentos? Si es capital como social o retiro de socios, si representa un ingreso como las ventas o como los servicios prestados, o si es un gasto como los sueldos, pagos de cuentas, alquileres. Después de clasificar cada cuenta, las ordené en ese mismo orden dentro de la balanza. Primero todos los activos, luego los pasivos, luego el capital, luego los ingresos y por último los gastos, como está aquí en la tabla. Bueno, ahora que ya tenemos la balanza de comprobación ordenada, entonces el siguiente punto es preparar el estado de resultado. Este estado financiero nos muestra si la empresa tuvo ganancias o pérdidas en un periodo determinado. Entonces ya lo que hice acá fue como clasificarlo, primero como ventas, luego gastos, luego pues como todo lo que tuvo que ver con pérdidas, todo. Esto significa, según este resultado, que la empresa ganó dinero este año, está generando utilidad. Bueno, y el siguiente punto es preparar el estado de utilidades retenidas. ¿Qué necesitamos para hacer este ejercicio? Entonces, lo primero es tener la utilidad retenida inicial,
si las hay, la utilidad del ejercicio, la que calculamos en el estado de resultados, y los dividendos, para que nos dé un total. Esto quiere decir que después de pagar los dividendos, la empresa aumentó su reserva de utilidades, lo que es una buena señal de crecimiento y de solidez. Finalmente, con toda la información anterior, elaboré el balance general, que es el cuarto punto. Este estado muestra todo lo que la empresa posee, como activos, lo que son los pasivos y su valor propio, el capital, en una fecha específica. Entonces el activo corriente se convierte en dinero en menos de un año. Los no corrientes, bienes a largo plazo, como edificios, terrenos, equipo, franquicia. Lo pasivo son pasivo corrientes, que son deudas que vencen pronto, como proveedores, sueldo. Y el pasivo no corriente son deudas a largo plazo, como documentos por pagar a 2 años, que lo teníamos en el ejercicio. Como ven, aquí está clasificado tanto pasivo no corriente como pasivo corriente, activo no corriente, activo corriente, para que esto me dé un total de pasivo y de patrimonio. Y recordemos que la fórmula que usamos es activo igual a pasivo más capital. Luego de todo esto, lo que hice fue como un análisis, que es el quinto punto, y es hablar sobre la rentabilidad. La empresa obtuvo una utilidad neta de 630.250, lo que indica que está generando ganancias después de cubrir todos sus costos, gastos, impuestos. Además, margen de utilidad neta, que es este valor. Esta margen es positivo y saludable, lo que indica eficiencia en el manejo de ingresos y gastos. La conclusión es que la empresa es rentable, aunque la ganancia es moderada frente a sus ventas, hay oportunidad de mejorar la eficiencia o reducir los costos. El segundo punto es liquidez. La liquidez se analiza con el activo corriente versus el pasivo corriente, que aquí tenemos pues como el valor, y esto nos da un 373%. Esto significa que por cada peso que debe a corto plazo, la empresa tiene un 3.73 disponible. La conclusión es que tiene una alta liquidez, lo que permite enfrentar sus obligaciones inmediatas sin dificultad. El 3 es el endeudamiento. Se compara el total de pasivos con el total de activos, que acá lo tenemos. La conclusión, es que la empresa está un poco endeudada, lo que puede significar que depende más de su capital propio. Esto le da solidez financiera y menos riesgo frente a terceros. Y para concluir, la empresa muestra buenas condiciones financieras, es rentable, líquida y poco endeudada. Tiene margen para invertir más, asumir un poco más de riesgos o mejorar su rentabilidad, reduciendo los costos.